Vamos ahora sí a entrar de lleno en el Customer Journey como la pieza fundamental, digamos que para vertebrar todo esto de lo que estamos hablando. El Customer Journey, digamos que tiene de fondo un núcleo, tiene de fondo un germen que es muy básico, que es el proceso de compra. El Journey no deja de ser un análisis de un proceso de compra, que empieza por una necesidad, punto uno, que sigue con un proceso de búsqueda de información, que avanza con un montón de agentes implicados dentro de ese proceso. Agentes implicados son personas que influyen a alguien, ya sea una persona o ya sea una compañía, a tomar una decisión, a buscar determinadas alternativas, a buscar unos proveedores y que acaban formando parte de ese proceso. Pensad en cualquier proceso de compra que estéis desempeñando incluso a título personal, ¿no? Cuando vamos a comprarnos un automóvil, cuando adquirimos un televisor o cuando nos compramos, no sé, un complejo vitamínico para estar más animados durante el periodo primaveral. Siempre vamos a hacer un proceso que, por un lado, ni va a ser solo online ni va a ser solo offline. Cada vez más estos procesos de los que estamos hablando y que dan sentido al journey son mucho más omnicanal. Hay parte del proceso que lo hacemos online, hay parte del proceso que lo hacemos offline. Y además, no es un proceso que hagamos de manera solitaria. Es un proceso que muchas veces está acompañado por esos agentes de los que estamos hablando. A veces son líderes de opinión, a veces son asesores, a veces son prescriptores y son partes esenciales como stakeholders dentro del proceso de compra que da sentido al journey. Luego también va a consistir en evaluar una serie de alternativas. Hoy por hoy nos movemos en un mundo, en un mercado tremendamente atomizado. Son pocas las categorías de producto en las que hay solo un player. Suele haber muchos o enseguida aparecen muchos en cualquier mercado. Y es interesante ver cuáles son las cualidades, atributos y diferencias que puede haber entre un player y otro. De hecho, el mero ejercicio del Customer Journey lo que busca es que cuando un consumidor o un cliente esté buscando alternativas en nuestro sector de actividad, encuentre asociada a nuestra marca aquellos factores o atributos que le llamen la atención o que conecten más con él o con ella respecto a las demás y que por tanto haga optar por esa opción frente a las demás. Y por último también analizar el proceso postventa. Si avanzo, en definitiva, y me voy al journey de manera práctica, un journey pivota sobre un factor principal que son los enfoques. Un journey tiene muchas maneras de enfocarlo. No es un único ejercicio, digamos, unívoco en el que solo enfocamos para entender un proceso de compra. No. El journey lo podemos enfocar, por ejemplo, para entender una experiencia. Hay journeys que tienen el mero propósito de entender cuál es la experiencia que está siguiendo, que está viviendo un usuario, un cliente, con nuestra marca. Por ejemplo, pensad en cuál es la experiencia que vive alguien que tiene que dar de alta una cuenta en una entidad financiera, por ejemplo. Podemos hacer un análisis desde el punto de vista del viaje que sigue una persona desde que piensa en abrir una cuenta con una entidad financiera concreta hasta que acaba teniendo abierta esa cuenta y puede empezar a operar con ella. Eso es una experiencia que podemos vivir. O, por ejemplo, la experiencia que vivimos cuando nos damos de alta en un operador de telefonía o hacemos un cambio de operador de telefonía. Podemos desarrollar un journey para entender cuáles son los puntos de fricción, cuáles son los pasos que se dan bien, qué momentos hay de la verdad, qué necesidad tenía ese cliente, qué alternativas validó, cómo entró en relación con esa compañía y, por tanto, qué experiencia vivió y cómo la podemos optimizar. También hay enfoques relacionados con innovación. Dedicamos journeys a entender cómo poder innovar procesos dentro de nuestras empresas. Es decir, cómo determinadas fases de mi entrega de valor pueden mejorarse desde un punto de vista de eficiencia, desde un punto de vista de oferta de más alternativas, desde un punto de vista de ofrecimiento de nuevas propuestas de valor vinculadas a eso. También el journey puede estar enfocado en producto y en servicio. Podríamos hacer un journey para entender cómo mejorar la relación con un producto o con un servicio en concreto. Daos cuenta que no es lo mismo optimizar un proceso de experiencia que optimizar un proceso o generar áreas de innovación que trabajar en producto y en servicio. También, por ejemplo, podríamos hacerlo en procesos. Digamos que cuando aplicamos journeys en términos de proceso, debemos tener en cuenta un punto principal. El enfoque, y ahora enseguida entraremos, siempre tiene que ser de fuera hacia adentro. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Cuando nosotros tratamos de mejorar un proceso y hacemos un Customer Journey para entender cómo determinado proceso es optimizable, no tenemos que hacerlo con un enfoque eficiencia, es decir,
cómo internamente podemos optimizar este proceso para que sea más barato y reduzcamos costes. No, no es estrictamente esto. Es qué proceso está viviendo alguien que está fuera, un cliente o un potencial cliente, y cómo a través de su experiencia podemos optimizar un proceso. Siempre que estemos hablando de Customer Journey, no nos olvidemos del principio de toda esta charla. Estamos hablando de colocar al cliente en el centro, con lo cual siempre vamos a tener que hacer una mirada de fuera hacia adentro. Cómo el cliente lo vive y cómo a partir de las vivencias del cliente y lo que nos cuenta, podemos mejorar los procesos de nuestra organización. Y luego también en cuanto a punto de contacto, pensad que uno de los elementos esenciales del Journey es qué puntos de contacto establece un cliente con nuestra organización, nuestra marca, nuestro servicio. De nuevo, insisto, ya sea en áreas online, porque tenemos un e-commerce y hay diferentes puntos de contacto, es decir, desde cómo carga nuestra home o cómo es el proceso de validación y compra una vez he añadido un jersey a mi carrito y me lo quiero comprar, a un proceso offline en el cual yo acudo a un establecimiento, entro en contacto con una persona que me atiende, a partir de ahí puedo evaluar las alternativas, veo qué precio y adquiero o no adquiero. Todo eso son puntos de contacto tremendamente importantes. Si nos lo llevamos a B2B aún más, imagínate en el proceso, por ejemplo, de facturación de determinadas compañías, qué puntos de contacto hay. Nuestras compañías, nuestras entregas de valor están llenas de puntos de contacto de los cuales muchas veces no somos ni del todo conscientes. El Journey también aplica al análisis de esos puntos de contacto y cómo se pueden mejorar. Segundo factor, mirada. Os lo he comentado, hace unos segundos. La mirada siempre tiene que ser outside in. Siempre colocaremos la mirada en el cliente consumidor y de ahí hacia adentro. Nunca va a funcionar un Customer Journey aplicado desde dentro hacia afuera. ¿Cómo somos y cómo nos ven? No. Es decir, cómo nos ven, cómo nos viven y desde ahí cómo somos o cómo deberíamos ser para poder tener más éxito con nuestros clientes. A nivel de touchpoints, muy alineado con los puntos de contacto, el análisis de touchpoints como otro aspecto esencial dentro del Journey. ¿Qué expectativas tienen nuestros clientes? Dentro de estas expectativas, ¿cómo están alineadas nuestras entregas de producto, servicio? ¿Realmente hay una alineación entre lo que espera un cliente de nosotros y lo que realmente acaba recibiendo? ¿Nuestros productos, nuestros servicios realmente cumplen la promesa de valor que se les hizo en el momento de hacer marketing, hacer comunicación y por tanto tratar de atraer a los clientes o tratar de fidelizar a los clientes? De hecho, una de las métricas realmente relevantes dentro del Journey es la métrica del esfuerzo. ¿Cuál es el esfuerzo que lleva a cabo un cliente cuando se acerca a nuestra marca, a nuestro producto, a nuestro servicio? Cuando estamos analizando el Customer Effort, lo que estamos haciendo es básicamente considerando que al final nosotros ponemos un producto o un servicio en el mercado, tratamos de atraer a clientes, pero los clientes lo que están haciendo es desarrollando determinado esfuerzo para acercarse a nuestro producto o nuestro servicio. ¿Por qué? Hay competencia, porque a veces no ponemos las cosas del todo fáciles, porque a veces le pedimos al cliente un esfuerzo que no solo es económico, sino a lo mejor también es dedicación de tiempo, sino que a lo mejor también es de dedicación de constancia, que a veces no calibramos, no medimos o no consideramos. Si conocemos muy bien cuáles son los esfuerzos que está haciendo un cliente por acercarse a nuestra marca, a nuestro producto, también vamos a poder actuar sobre eso. Ese está en un territorio que también maneja y también toca el Customer Journey. Vamos al modelo, no me entretengo más. Este es el modelo. ¿Qué tenéis en la parte horizontal? Es decir, a nivel de fila, lo que tenéis es el proceso de compra. Primer punto, awareness, conocimiento. Segundo punto, consideration, consideración. Tercer punto, compra, purchasing o acquisition. Cuarto punto, consumo o retención. Quinto punto, advocacy o loyalty. Pensemos que un cliente nos conoce. Después de conocernos, nos considera. Una cosa es que te conozca, otra cosa es que te considere. No por conocerte te va a comprar. Te tiene que considerar antes. Una vez te ha considerado, te compra. ¿Por qué te compra? ¿Por qué no te compra? Una vez te ha comprado, ¿cómo te puede consumir o cómo puede tener una relación contigo más frecuente? Que es la parte de fidelidad. Y luego, ¿cómo además de todo eso puede ser un ferviente seguidor tuyo y recomendarte? Muy alineado con los procesos de inbound. La idea no es solo que alguien te compre y te consuma, sino que alguien hable de ti y genere también, digamos que todo un sonido, todo un eco de tu producto y tu servicio y tener embajadores de marca, de producto que te traigan nuevos consumidores. Hemos cubierto el eje horizontal. ¿Cuál es el eje vertical? Primero,
necesidades, objetivos, en definitiva, insights. Me explico. Cuando estamos mirando esta primera etapa del journey, lo que estamos haciendo es decir, bien, estoy en la fase de awareness. ¿Cuáles son las necesidades y objetivos que tiene un cliente en la fase de awareness respecto a mi producto? Cuando está en la fase de consideración, lo mismo. ¿Qué necesidades tiene? ¿Qué insights tengo que conocer y tocar para que pase de awareness a consideración y de consideración a compra? Si soy capaz de identificar muy bien los insights de cada una de estas etapas, voy a poder ir moviendo a mi cliente a lo largo de este avance del proceso de compra e ir ganando pasos desde el conocimiento hasta la lealtad. Una vez he identificado las necesidades de cada etapa, voy al siguiente paso, que es qué acciones y comportamiento está desarrollando el cliente en la fase de awareness, en la fase de consideración, en la fase de adquisición, en la fase de consumo, etc. Tercer punto, ¿qué puntos de contacto hay? Es decir, cuando yo estoy con un cliente en la fase de awareness o en la fase de consideración o en la fase de compra, yo tengo unos puntos de contacto. ¿Cuáles son esos puntos de contacto que el cliente está utilizando conmigo? ¿Cuáles son los que realmente usa o no usa? Y ya no solo eso, sino qué expectativas tiene en cada una de las etapas. La manera de ir avanzando y completando un journey es ir viendo cómo en cada uno de estos puntos verticales se va avanzando a nivel horizontal. Si yo conozco los puntos de contacto de cada una de las etapas, puedo tratar de conocer cuáles son los puntos de dolor, los pain points. Es decir, qué frenos tengo yo, por ejemplo, en la fase de adquisición y qué tengo que movilizar para poder pasar de adquisición a retención. A lo mejor tengo clientes que me han probado pero no han repetido conmigo. ¿Cuál es el freno que estoy encontrando? Trabajar sobre un journey lo que me permite, básicamente, es poder ir entendiendo qué puntos de dolor tengo en cada una de las fases y cómo los puedo ir eliminando a través de la experiencia que ha vivido. Si yo conozco la experiencia en la fase de awareness, si yo conozco la experiencia en la fase de retención, si yo conozco cómo están viviendo el proceso de conocimiento, a través de qué canal me conocieron, qué percepción tuvieron, etc., yo puedo ir viendo qué estoy haciendo bien, qué no estoy haciendo bien y cómo optimizarlo. A partir de aquí, ahora entra toda la acción que está en nuestras manos. Digamos que hasta el punto de experiencia es todo diagnóstico, es decir, identificar necesidades, qué acciones, comportamientos está siguiendo el cliente, qué puntos de contacto, qué expectativas tiene y qué experiencia vive. Esa es la fase de diagnóstico en cada una de las etapas. A partir de ahí, lo que tenemos que saber es cómo podemos influir en cada etapa y realmente qué oportunidades de mejora tenemos. Y esto aplica a cada una de las fases: awareness, consideración, adquisición, etcétera, etcétera. Sobre esto, ¿qué hacemos? Poder pintar mapas sobre el Customer Journey. Es decir, el Customer Journey Mapping lo que hace esencialmente, y aquí os estoy enseñando un ejemplo, por ejemplo, del mundo del automóvil. Hay muchas maneras de mapear realmente Customer Journeys. Una sencilla es la que veis, ¿no? Por ejemplo, cuáles han sido las experiencias positivas y cuáles han sido las experiencias negativas dentro del proceso de adquisición de un vehículo. Cuando entras en contacto, pues por ejemplo, con un concesionario. Podrías ir mapeando cuáles han sido positivas dentro del proceso y cuáles han sido negativas. Aquí podríamos ver que, oye, pues positivas pueden ser desde encontrar el proceso de búsqueda de nuevos modelos, pero negativas podría ser el proceso de financiación porque la oferta de financiación que se les hizo no conecta directamente con la que se les prometió en un principio. Entonces, son aspectos que tú puedes ir clasificando, mapeando en términos positivos y negativos. Hay muchísimas maneras de mapear un journey. De hecho, si googleáis Customer Journey Map, vais a encontrar decenas de miles de opciones para poder mapear un journey. También se trata de que en función de los intereses de vuestra propia organización podáis ir adaptando estos mapas siempre después de haber hecho el Customer Journey como enseñábamos hace unos segundos. A partir de aquí, lo interesante es que veamos cómo puede participar el cliente dentro de todo el proceso, ¿de acuerdo? Podemos ver que el cliente dentro del proceso puede trabajar aportando ideas. Digamos que desde un punto de vista de participación del cliente en todo el espectro, lo que podemos hacer es ver un cliente como alguien que aporta ideas, simplemente. El cliente puede tener un rol mucho más participativo, incluso llegando a modelos de co-creación. Un journey puede alimentarse a través de, por ejemplo, data que yo ya tengo capturada en mi organización,
puede participar aportando ideas porque he hecho un market research y me está aportando información a través de una encuesta o a través de un focus group o a través de un etnográfico. O el cliente puede participar conmigo en sesiones, por ejemplo, de design thinking, aportándome información y construyendo conmigo como si fuese un partner más de mi organización. El propósito es ver en función de la fase en la que nos encontremos de conocimiento del cliente y nuestros objetivos, dónde tengo que hacer participar al cliente.